Muy buenas tardes, queridos amigos. Gracias por estar aquí en esta reunión de Fusenda. Hoy un tema muy importante y de los temas más hermosos que podemos tratar dentro de la doctrina espírita o espiritismo, que es el tema de la pérdida de los seres queridos. Por el consuelo que nos trae esta enseñanza, como ninguna otra enseñanza espiritualista en la humanidad. El espiritismo trae este consuelo y estas respuestas que vamos a estudiar aquí, pues nos van a llevar a ese consuelo. El consolador prometido por Jesús también es llamado la doctrina espírita, y es lo que nos va a traer estas respuestas que hemos sacado del libro de los espíritus. Mi nombre es Abel Frasca Ortega, soy el presidente de Fusenda, la Fundación Centro de Estudios Espíritas Mies de Amor. Y para iniciar vamos a pedirle a nuestra hermana Marta Cueto para que ella nos haga el favor de dirigirnos esta elevación del pensamiento. Adelante, Marta, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, le damos las gracias a todos los trabajadores espirituales que han permitido que esta tarde se pueda realizar esta tarea. Pedimos al Dios Todopoderoso que a través de esos trabajadores espirituales intuyan al conferencista y a todos los asistentes igualmente, para cuando esta grabación sea escuchada, se expanda a todos los que la necesiten, encarnados y desencarnados. Pedimos en estos momentos la protección para el centro espírita y para cada uno de los que nos encontramos en nuestra casa. Pedimos también que desde este momento los trabajadores espirituales puedan comenzar a iniciar ese trabajo de paces, de tratamiento para todos los encarnados y desencarnados. Encomendamos, Padre, esta tarea del día de hoy, y que todos los trabajos que se inicien hoy, en este momento, a través de esta tarea, continúen durante toda la semana hasta el próximo sábado. Agradecemos a nuestros ángeles guardianes, a los guías de la tarea, a los protectores, a los trabajadores, que así sea. Así sea, muchas gracias, Marta. Bueno, entonces, este tema tan importante, pérdida de los seres queridos. Vamos a ver qué nos dicen los espíritus, o qué le dijeron los espíritus superiores a Allan Kardec en esta oportunidad, en este cuestionamiento que Kardec les hace a ellos sobre esta temática tan importante. Es la pregunta 934 del libro de los espíritus, que como sabemos son 1019 preguntas y respuestas acerca de todos los motivos de preocupación que tenemos los seres humanos. Bien, entonces, la pérdida de las personas, pregunta Kardec a los espíritus superiores, la pérdida de las personas que amamos no es uno de los sucesos que nos causan una pena legítima, dado que dicha pérdida resulta irreparable y es independiente de nuestra voluntad. Esa es la pregunta que hace Allan Kardec. ¿Y cuál es la respuesta que ellos le dan? Dice, ese motivo de congoja alcanza así al rico como al pobre. O sea, le está dando están reafirmando eso que afirmó Kardec ahí. Se trata de una prueba o de una expiación y constituye una ley común, o sea, para todas las personas. No hay nadie que no haya desencarnado, ¿verdad? Pero representa un consuelo para vosotros el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de que disponéis, hasta tanto no tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos.
Mírense qué pregunta tan importante y qué respuesta tan importante y tan interesante. ¿Qué nos está diciendo acá? Que a pesar de que la pérdida de los seres queridos, la desencarnación de nuestros seres queridos es un dolor común a todos los seres humanos que queremos seguir teniéndolos aquí a nuestra vista material. Sin embargo, la demostración de la inmortalidad del alma que nos traen estos mismos espíritus es un consuelo. Es un consuelo para todos nosotros por medio de la mediunidad, ¿sí? Por medio de la mediunidad nosotros podemos estar en contacto con nuestros seres queridos. Ya sabemos que eso también fue una profecía dicha por el apóstol Pedro, en los Hechos de los Apóstoles, que en los últimos tiempos vuestros ancianos tendrán visiones, vuestros jóvenes profetizarán, tendrán visiones, que el apóstol Pedro también le cita al profeta Joel. Tampoco es una profecía de él, él está en este momento, en ese momento de los Hechos a los Apóstoles, está citando al profeta Joel, que decía así, que en los últimos tiempos, estamos hablando de los últimos tiempos de este planeta de expiación y prueba. No es que el mundo se vaya a acabar, no es que, sino que va a cambiar de estado. Va a haber una selección también, eso también lo dijo Jesús, que iba a haber un juicio, ¿sí? Donde separarían las ovejas de los cabritos. ¿Y quiénes son las ovejas? Los que hicieron el bien, en una comparación, en una parábola, ¿cierto? Los que hicieron el bien. ¿Quiénes son los cabritos? Los que hicieron el mal, ¿sí? Entonces aquí va a haber una selección. Entonces, estos son los últimos tiempos para la revelación espírita. Vamos a pasar de un mundo de expiación y prueba a un mundo de regeneración. Estamos en esa transición planetaria. Entonces, estos son los últimos tiempos del planeta, de un planeta de expiación y prueba. Repito, no es que se vaya a destruir el planeta y se vaya a acabar, no. Es una destrucción moral, es un cambio moral del tipo de personas que van a habitar a partir de estos momentos, a partir de estos tiempos. No es de un día para otro, no es en un momento y ya de un día para otro, no, es un proceso y de muchos años, pero estamos en ese proceso. Entonces, a través de la mediunidad, de esa profecía de Joel citada por Pedro, la mediunidad nos está dando entonces el consuelo de que nuestros seres queridos no se fueron para siempre. A veces están a nuestro lado, o a veces nosotros los visitamos en donde ellos están, en esas moradas espirituales, en esas ciudades espirituales. En Brasil le llaman colonias espirituales, como decir barrios. Entonces, espirituales donde nos encontramos reunidos unos con otros. Nos encontramos reunidos unos con otros y nos estamos constantemente comunicando a través de los sueños, o ellos vienen a donde estamos nosotros, o nosotros vamos donde están ellos. Entonces, y miren esto que dice acá. Pero representa un consuelo para vosotros el que podáis comunicaros con vuestros amigos por los medios de que disponéis, hasta tanto no tengáis otros más directos y más accesibles a vuestros sentidos. ¿Y cuáles son esos otros medios, además de la mediunidad? Pues hemos oído a Álvaro Vélez varias veces en la transcomunicación experimental. También directamente se están comunicando los espíritus a través de televisores, a través de radios, a través de computadores, a través de celulares. Es decir, ellos también están, los técnicos
del mundo espiritual están buscando la manera de facilitar esas comunicaciones. Hay muchos videos, hay muchos audios de estas comunicaciones directas con nuestros 5 sentidos físicos. Ahora, además de las comunicaciones que se dan a través de la mediunidad. Si nosotros no somos medium, pues podemos acudir a un medium en una agrupación espírita o esos medios naturales que hay para podernos comunicarnos con nuestros seres queridos. Bien, ¿qué pensaremos de la opinión de las personas? Es la 9:35. ¿Qué pensaremos de la opinión de las personas que consideran a las comunicaciones de ultratumba como una profanación? Muy importante también esta pregunta, y eso se oye todos los días, ¿verdad? Que hay que dejarlo a los muertos quietos. Dicen así. Vamos a ver qué responden los espíritus. No puede haber en ello profanación cuando existe el recogimiento y si la evocación se hace con respeto y decoro. Prueba de esto es que los espíritus que os guardan afecto se comunican con placer. Están dichosos porque los recordáis y por poder conversar con vosotros. Profanación habría si eso se hiciera con frivolidad. Entonces, está claro que no son los encarnados los que han buscado a los desencarnados. Son los desencarnados, los espíritus o almas libres, como queramos llamarlo, los que vinieron con el permiso de Dios, ¿sí? Con el permiso de Jesús en este planeta Tierra, vinieron a comunicarse con nosotros. Recordemos bueno, desde Jesús, cuando llegó después de la sepultura y se presentó a los diferentes apóstoles, a María Magdalena, a todos los 12 reunidos, a Tomás, a comprobarle que metiera el dedo en sus llagas, que él no quería creer, a los de Emaús, en Galilea, hizo pescas, ya desencarnado como espíritu, y hasta que ascendió, desapareció en los cielos. Entonces, estas son las pruebas de que son los espíritus los que son deseosos en venir a encontrarse con nosotros. Y bueno, ya en la forma más moderna, en Hydesville, en 1848, que es cuando se genera estos movimientos, estas comunicaciones modernas del mundo espiritual con los encarnados. Entonces, son los espíritus, los mal llamados muertos, los que han deseado comunicarse, repito, con permiso divino, porque nada ocurre en la naturaleza sin la autorización divina. Entonces, ellos están deseosos de manifestar que siguen existiendo. Hay una frase de los cristianos, de los diferentes versiones del cristianismo, llámese católico, llámese evangélico, protestante, que Cristo vive, ¿sí? Y el padre Linero costeño inventó la frase, el man está vivo, ¿verdad? Pero no solamente es Cristo, no solamente es Jesús, son todos nuestros seres queridos que han pasado al mundo espiritual, siguen vivos y ellos los que pueden, están deseosos de comunicarse con nosotros. Decimos los que pueden porque no todos están en condiciones de comunicarse por X, Y motivo, sufrimientos, aflicciones, no tienen, digamos, sus 5 sentidos espirituales para comunicarse. Los que pueden, entonces lo hacen deseosos, complacidos. No es una profanación entonces, y si lo hacemos con respeto, si no estamos pensando comunicarnos con nuestros seres queridos para preguntarle la bolita o la lotería o un tesoro, una fortuna, eso sí ya es una falta de respeto. Tratar de comunicarnos con ellos para
para un motivo tan banal, ¿sí? Pero como lo hacen o como lo hacemos los espíritas en una forma altruista, para ayudarlos, para que ellos vengan, los que pueden, los que tengan la posibilidad de ayudar, entonces eso no es profanación en modo alguno. ¿Ok? Bien. Esta es una nota de Kardec, siempre complementando esas preguntas y respuestas. Él también hace unos ejemplos. Además de codificador, creo que le podemos poner el título a Kardec acá atrevidamente de ejemplificador, porque nos coloca una serie de ejemplos que nos hacen más fácil de comprender todas estas enseñanzas de los espíritus superiores que a las respuestas que le han dado. Dice así Kardec: la posibilidad de entrar en comunicación con los espíritus es un muy dulce consuelo, puesto que nos provee el medio de conversar con ellos, de nuestros parientes y amigos que dejaron en la tierra, antes que nosotros. Mediante la evocación los traemos hasta nuestro lado y nos escuchan y responden, si así vale decirlo. No existe ya separación entre ellos y nosotros. Nos ayudan con sus consejos, nos dan testimonio de su afecto y del contento que experimentan al comprobar que seguimos recordándolos. Para nosotros es una satisfacción saberlos venturosos, conocer por ellos mismos los pormenores de su nueva existencia y adquirir la certeza de que con ellos nos reuniremos algún día. Entonces, esta es una de las razones por las cuales a este movimiento espiritista se le dice el consolador prometido por Jesús. Además, por otras muchas cosas, pero entre otras esta, de que por medio de él podemos comunicarnos, por medio de la mediunidad podemos comunicarnos con nuestros seres queridos. Otra razón por la que le llaman el consolador es porque nos da explicaciones de las aflicciones que vivimos cada uno de nosotros, que a veces no le encontramos lógica, ¿sí? ¿Por medio de qué? Por medio de la reencarnación. Somos espíritus reencarnados y ya hemos estado aquí una o varias veces o muchas veces en este planeta o en otros planetas, porque también hay otros planetas habitados, no solamente el único, el planeta Tierra. Imagínense ustedes el desperdicio que sería todos esos planetas del universo sin ninguna utilidad, sino recrearnos nuestras vistas. No, Dios no puede hacer algo inútil. Entonces, así como la Tierra es habitada, hay muchos otros que están en peor, en igual o en mayor nivel evolutivo los habitantes que habitan esos otros planetas. Entonces, es por eso que lo que vivimos hoy, estamos recogiendo hoy lo que hemos sembrado en el ayer o lo que hemos sembrado en esta misma existencia. Entonces, eso también nos consuela. Bueno, la pregunta 936 es la siguiente: ¿de qué manera los inconsolables pesares de los sobrevivientes afectan a los espíritus cuya desencarnación se llora? Respuesta: el espíritu es sensible al recuerdo que se le guarda y a la nostalgia de aquellos seres a quienes amó, pero un dolor continuo e irrazonable lo afecta angustiosamente, porque en esa aflicción excesiva ve una falta de fe en el futuro y de confianza en Dios, y por tanto un obstáculo al adelanto y tal vez a su reunión con los seres queridos. Entonces, eso es lo que nosotros en algunos estudios se ha llamado obsesión de encarnado a desencarnado. Cuando nosotros lloramos rebeldemente a nuestros seres queridos, no aceptamos esa pérdida, ¿sí? Los atraemos su presencia, los imantamos a nosotros mismos, pero los imantamos de una forma desequilibrada, desordenada. Y si ellos no están muy elevados, si ellos no han progresado mucho, si ellos no se prepararon para esa partida, los retenemos
podemos decir así, los retenemos, los imantamos a nosotros mismos y ellos sufren por ese desconsuelo nuestro. Lo mejor que podemos hacer por nuestros seres queridos es orar por ellos, hacer lecturas en voz alta para que ellos se preparen, para que ellos conozcan de esto de la inmortalidad del alma, que aunque todos los cristianos deberíamos tener esa seguridad desde Jesús, ¿verdad? Desde esas apariciones de Jesús, de que la muerte no existe, ¿sí? De que la vida inmortal es perenne. Sin embargo, dudamos, sin embargo, no tenemos seguridad, sin embargo, algunos dogmas de las diferentes iglesias han enredado las cosas de la inmortalidad del alma y de la reencarnación, porque la reencarnación también es bíblica. Recordemos en el Nuevo Testamento que Jesús dice en 2 oportunidades que Juan el Bautista es el mismo Elías que debía venir, no con el término reencarnación, pero sí con el término de que un profeta podía regresar y que Jesús lo sanciona en 2 oportunidades diciendo que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir. Entonces, esto es algo muy importante. Debemos no dejarlos descansar, como es el concepto, no, sino que debemos desligarnos de ellos, porque ellos no van a descansar. Los espíritus no descansan, los espíritus trabajan más que nosotros, ¿sí? Pero debemos desligarnos de ellos porque ellos necesitan hacer otras cosas, no necesitan estar ya a nuestro lado. Ya su ciclo lo terminaron, ¿sí? Por eso desencarnaron, porque ya terminaron la tarea que tenían que hacer aquí en la tierra. Y ellos tienen que hacer otra tarea en el mundo espiritual y prepararse para una nueva reencarnación, de pronto dentro de nuestros propios familiares o de pronto en otras circunstancias, en otros lugares, en fin, donde ellos más les convenga. ¿Ok? Pero no esa retención allí dolorosa, ¿sí? Por eso tenemos que fortalecer nuestra fe y tener la seguridad de que ellos no se perdieron. Decimos acá el título de la charla es pérdida de los seres queridos, pero porque es lo que piensa el común de las personas, pero no hay una pérdida real, ¿ok? Están, como dice Kardec, que están más a nuestro lado o más cerca que si estuvieran encarnados en un país extranjero. Bien. Otra nota de Allan Kardec, y dice así, visto que el espíritu desencarnado es más feliz que cuando estaba en la tierra, lamentar que haya perdido la vida equivale a deplorar que sea dichoso. 2 amigos se encuentran presos y han sido encerrados en un mismo calabozo. Ambos deben obtener un día su libertad, pero uno de ellos sale de prisión antes que el otro. Por eso decía que a Kardec también le deberíamos decir el ejemplificador. Aquí nos está dando un ejemplo importante. Sería caritativo por parte del que queda encarcelado sentirse afligido porque su amigo haya sido liberado antes que él. No demostraría más egoísmo que afecto si quisiera que el otro continuara compartiendo su cautiverio y sus penurias por igual periodo de tiempo. Pues bien, lo propio acontece con 2 seres que en la tierra se aman. El que parte en primer término es el que obtiene antes su libertad y debemos felicitarlo por ello, mientras que aguardamos con paciencia el instante en que nos toque a nosotros lo mismo. Entonces, ¿qué nos dice Allan Kardec aquí? Que, bueno, la figura del preso, ¿no? Estamos en la cárcel del cuerpo. En cierta manera es una cárcel. Estamos atrapados, ¿sí? Nuestra verdadera patria, nuestra verdadera casa, el mismo Jesús lo dijo, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo. O sea, nuestro verdadero lugar es el mundo espiritual, es el mundo mayor, es el mundo primitivo. Aquí estamos
temporalmente a realizar una tarea. Por eso es que cambiamos de casa cada vez que necesitamos cambiar de casa. Hoy estamos en la Tierra, mañana estaremos en Marte o en Júpiter, ¿sí? Dependiendo, o en otros planetas, en otras constelaciones, en otras galaxias, ¿sí? Eso va a pasar y pasa siempre, ¿sí? Y estaremos también en esas moradas espirituales, ¿sí? Precisamente con las palabras de Jesús. Hay muchas moradas en la casa de mi Padre, le dijo a sus apóstoles, poco antes de morir, de desencarnar. Iré, prepararé la morada que os corresponde, vendré a buscarlos y los llevaré conmigo. Está diciendo que después de la muerte hay lugares donde nos reunimos con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. ¿Ok? Entonces, eso está claro. Entonces, nosotros también nos reunimos con nuestros seres queridos y en nuestra verdadera casa, en nuestra verdadera patria espiritual, ¿sí? Entonces, no debemos estar afligidos porque algunos se vayan antes que nosotros, como no nos debemos afligir si en la cárcel alguno de nuestros compañeros sale. Bendito el que ya pudo salir, ¿verdad? Entonces, es el mismo concepto. Sé que no es fácil para las personas que todavía tenemos ese apego a la materia, a nuestro cuerpo, pero por la fe, por la esperanza, tenemos que llenarnos de esa luz, de esa comprensión de que esto es así y que no puede ser de otra manera, porque Dios no puede separar eternamente a seres que se quieren. Fíjense que hasta el mismo en el rito de las iglesias se dice que nadie separa lo que Dios ha unido. Entonces, lo que Dios ha unido no lo separa ni siquiera la muerte. Entonces, no debemos tener ese dolor extremo. El dolor y el duelo es normal, ¿sí? Hasta 2 meses, hasta 3 meses es normal. Pero más de ahí ya es patológico, ya tenemos que buscar ayuda de los facultativos, de los profesionales de la salud que nos ayuden a salir de ese duelo profundo. ¿Ok? Y además, recordemos siempre, y eso lo ha descubierto el espiritismo, que además puede estar atizado, redoblado ese duelo, esa aflicción por enemigos espirituales que no quieren que salgamos del luto, que no quieren que nos superemos, que no quieren que seamos felices. Entonces, eso en los grupos espíritas, en las reuniones espíritas también se trata, se ayuda a esos hermanos que están ahí queriendo perturbar, pero las principales personas que debemos reaccionar somos los encarnados. ¿Ok? Continúa la nota de Kardec, dice, haremos a este respecto otra comparación. Fíjense ustedes, nuestro gran comparador o ejemplificador, Allan Kardec. Tenéis junto a vosotros a un amigo que se halla en una situación muy penosa. Su salud o su conveniencia exige que marche a otro país donde estará mejor desde todo punto de vista. Se ausentará de vuestro lado temporariamente, pero seguiréis en correspondencia con él. La separación, pues, solo será material. ¿Os sentiríais afligidos por su alejamiento, que se produce para su bien? Entonces, miren, otra comparación importante. Yo conozco varias personas que he conocido, que viven aquí en Barranquilla, que por recomendación médica, ellos proceden de Bogotá, y por recomendación médica, los médicos les recomendaron estar aquí. Ya son años los que tienen separados de sus seres queridos, pero bueno, se comunican, pero no pueden estar por su salud, no pueden estar con sus seres queridos
Y sin embargo, entonces, esos seres queridos los vieron partir, pero alegres de que puedan continuar su existencia aquí en otro lugar de la tierra. Entonces, esto es algo muy sabio, esta otra comparación de Kardec, para que nosotros aceptemos esa separación de esos seres queridos que partieron, pero que no los hemos perdido. Bien, sigue Allan Kardec, dice, la doctrina espírita, por las pruebas patentes que proporciona acerca de la vida futura, de la presencia en torno de nosotros, de los espíritus a quienes amamos, de la continuidad de su afecto y su solicitud, y por las relaciones que nos pone en situación de mantener con ellos, nos ofrece un consuelo supremo en uno de los más legítimos motivos de dolor. Con el espiritismo desaparecen la soledad y el abandono. El hombre más aislado dispone siempre de amigos cerca de él con los cuales puede comunicarse. Bueno, eso ya lo habíamos dicho, eso es uno de los grandes razones por las que la doctrina espírita consuela, porque desaparece el concepto de partida eterna de nuestros seres queridos. A través de la mediunidad los podemos comunicar con ellos, seguirle manifestando su afecto o ellos para con nosotros. Entonces es algo muy importante que nos trae el espiritismo. Y continúa Kardec. Con impaciencia soportamos las tribulaciones de la vida. Se nos ocurren tan inaguantables que no comprendemos cómo podemos tolerarlas. Y sin embargo, si las hemos sobrellevado con valor, si hemos sabido imponer silencio a nuestras protestas, nos felicitaremos de ello cuando estemos fuera de esta prisión terrenal. Como el enfermo que padecía, se congratula una vez curado de haberse resignado a un tratamiento doloroso. Entonces, tenemos que tener el valor de soportar, de tolerar, y con toda esta comprensión que tenemos, esa partida de nuestros seres queridos, como dice una canción religiosa, no es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós, porque nos reunirá el Señor, ¿verdad? Una canción bien bonita, de esperanza. Es verdad, es un hasta luego. Y a veces, como dice Kardec también, estamos menos separados de esos seres queridos que si estuvieran en un país extranjero. Bien. Entonces, este tema, como es común en el libro de los espíritus, se tratan varios temas parecidos. Entonces, estamos en un capítulo donde nos habla de ciertas frustraciones, ciertas aflicciones, ciertos sufrimientos. Entonces, aquí va a hablar a continuación, después volveremos con los seres queridos. Desilusiones, ingratitud, afectos contrariados. Bueno, la pregunta 937. Las decepciones que experimentamos a causa de la ingratitud y la fragilidad de los lazos de la amistad, ¿no son también para la persona sensible una fuente de amargura? Las decepciones que experimentamos a causa de la ingratitud y la fragilidad de los lazos de la amistad, ¿no son también para la persona sensible una fuente de amargura? Entonces ya no estamos hablando de la pérdida de seres queridos, sino de las contrariedades en las relaciones de los encarnados. Dice así, sí, la respuesta, sí, pero nosotros os enseñamos que sintáis lástima por los ingratos y los amigos infieles, porque serán más desgraciados que vosotros. La ingratitud es hija del egoísmo, y el egoísta ha de encontrar más tarde corazones insensibles como él mismo lo fue. Pensad en todos aquellos que realizaron más suma de bien que vosotros, que más que vosotros valieron, y a quienes se pagó con el desagradecimiento. Bueno, entonces, habrán ingratos, seguramente, pero como nos dice acá la respuesta de este espíritu superior, pobrecito del ingrato, ¿verdad? Además que seguramente que recibirá en algún momento de su vida también ingratitud, porque lo que sembramos cosechamos. Y si nos han
Si han sido ingratos para con nosotros en esta encarnación, seguramente, posiblemente, es que fuimos ingratos en el pasado también, nosotros, para con alguien, para con alguien. Entonces hoy necesitamos tener esa lección, ¿sí? Esa enseñanza de lo que no debemos ser, en este caso, ingratos. Eso no debería enfriar nuestro corazón y hacernos entonces no portarnos bien con las demás personas porque pueden ser ingratos con nosotros, no, porque eso sería un negocio, ¿sí? Si hacemos el bien para que nos hagan el bien, estamos como negociantes. La gracia de hacer el bien es no esperar nada a cambio. Por eso Jesús dijo que tú en vuestra mano izquierda no sepa lo que da vuestra mano derecha, porque no deberíamos pedir una retribución por el bien que hacemos. Si esa persona nos paga con la lealtad, con la gratitud, bien por ella. Y si no lo hace, mal por ella, porque no pensemos en nosotros, mal por ella, porque él es el que está actuando mal, nosotros actuamos bien. ¿Listo? Pensar en Jesús, bueno, continúa la respuesta. Pensar en Jesús mismo en la tierra fue escarnecido y despreciado, tratado de embaucador e impostor, y no os asombréis de que os suceda lo propio. Que el bien que habéis hecho sea vuestra recompensa en el mundo y no toméis en consideración lo que digan de él quienes lo recibieron. La ingratitud representa una prueba para vuestra persistencia en realizar el bien. Se os tendrá en cuenta y los que os han negado serán castigados, tanto más cuanto mayor haya sido su desagradecimiento. Esto ya lo habíamos dicho. Si hoy estamos viviendo nosotros esta prueba o esta expiación de la ingratitud de nuestros seres queridos, seguramente fue que nosotros en el pasado lo hicimos. ¿Sí? Pero eso no es excusa para aquellos que lo están haciendo, lo hagan. Recordemos las palabras de Jesús. Él decía, en el mundo habrá escándalo, pero hay del que hace el escándalo. O sea, seguramente va a haber este tipo de situaciones, este tipo de ingratitudes, porque estamos en este planeta que todavía está habitado por seres imperfectos como nosotros, ¿sí? Pero eso no es excusa para que nadie reciba la misión de hacer mal a nadie, ¿sí? El que lo hace voluntariamente y como dice aquí, esta respuesta pagará las consecuencias, ¿sí? Recogerá esa cosecha. Acordémonos que la ley es neutra. Si sembramos el bien, vamos a recoger el bien. Y si sembramos el mal, vamos a recoger el mal. Entonces, mejor sembrar el bien, ¿cierto? Y orar por lo que están sembrando el mal porque se están encarcelando. Bueno, aquí esta es la famosa beso de Judas, de pronto el símbolo de la ingratitud, el mayor símbolo que podemos dar de la ingratitud, ¿verdad? Pero bueno, ya sabemos que Judas luego reencarna, es Juana de Arco y se resarce ese error que cometió con Jesús. Los desengaños ocasionados por la ingratitud no existirán para endurecer nuestro corazón e insensibilizarlo. Pregunta Kardec. Respuesta. Esto sería un error porque la persona sensible, como dices, es siempre feliz por el bien que realiza. Sabe que si no se acuerdan de ese bien en esta vida, lo recordarán en la otra. Y que el ingrato tendrá vergüenza y remordimientos. En el Evangelio según el Espiritismo también hay un pasaje muy bonito que nos dice de que esa persona de pronto que fue ingrata con nosotros, que el bien que uno hace nunca se pierde y que aquel ingrato de hoy, mañana tal vez querrá, para compensar ese error, querrá tener una vida de servicio para con nosotros o para con las personas con las que fue ingrato. Entonces, de esa manera resarcimos de encarnación en encarnación, resarcimos nuestros errores del ayer. Entonces, no lo que acabábamos de decir, no debemos endurecer el corazón porque alguien nos paga con ingratitud. Problema de esa persona. Oremos por esa persona para que muy pronto deje esa dureza de corazón, entibiezca ese corazón y dé de sí
para los demás. 938A. Sí, esa es otra contrapregunta que hace Kardec. Sí, pero esa idea no impide que su corazón se sienta herido. Ahora bien, esta circunstancia no puede engendrar en ella el pensamiento de que sería más dichosa si fuera menos sensible. Respuesta: sí, si prefiere la felicidad del egoísta, pero se trata de una lamentable felicidad. Sepa esa persona que los amigos ingratos que la abandonan no son dignos de su amistad y que se ha equivocado respecto a ellos. Visto lo cual, no deberá lamentar el haberlos perdido. Más adelante encontrará amigos que sepan comprenderla mejor. Lamentad a aquellos que tienen con vosotros un mal comportamiento que no hayáis merecido, porque tendrán ellos un triste arrepentimiento, pero no os sintáis afectados por eso. Esa es la manera de poneros por encima de su nivel. Fíjate que anteriormente nos habían dicho que a veces esas ingratitudes es también para probarnos nosotros nuestra perseverancia en el bien, ¿sí? No parar aún si encontramos en el camino personas que no aceptan nuestra mano amiga, lo que hemos hecho por ella, que nos pagan con ingratitud. Y otra vez, pues, está la imagen de Jesús, que, bueno, su vida la pasó fue sembrando el bien y encontró ingratitudes hasta dentro de su mismo círculo personal, ¿tá? Entonces, y mucho más en las personas que él curó, que él ayudó, que él esclareció y que después le dieron la espalda. Esta nota de Kardec: la naturaleza ha puesto en el hombre la necesidad de amar y ser amado. Uno de los goces mayores que le son concedidos en la tierra es el encontrar corazones que simpaticen con el suyo. Se le dan de este modo las primicias de la felicidad que le está reservada en el mundo de los espíritus perfectos, donde todo es amor y benevolencia. Se trata de un goce que es rehusado al egoísta. Entonces, si todavía no encontramos a nuestro paso corazones gratos para con nosotros, era que teníamos muchas cosas que teníamos ahí en la contabilidad divina, muchos seres de pronto a los que nosotros nos fuimos gratos con ellos. Y si sabemos aceptar esto que sale a nuestro paso aquí en la tierra, seguramente podremos en otras existencias sí encontrar objetos de nuestro afecto que posiblemente no nos hayan sido permitidos encontrarlos en esta existencia por nuestra acumulación de errores. Pero eso es lo bonito o lo esperanzador, lo consolador de esta enseñanza, que nos dice que si vivimos experiencias duras en esta existencia, podemos, si aceptamos, si toleramos todas esas situaciones, podemos pasar a mejores estados en el futuro próximo. Uniones antipáticas. Como otro motivo de aflicción aquí en la tierra. Dice: puesto que los espíritus simpáticos son llevados a unirse, ¿cómo se explica que entre los espíritus encarnados disculpen, puesto que los espíritus simpáticos son llevados a unirse, ¿cómo se explica que entre los espíritus encarnados el afecto generalmente proceda de uno solo de ellos y que el amor más sincero sea recibido con indiferencia y hasta con repulsión? Como por otra parte el más vivo afecto existente entre dos seres puede trocarse en antipatías y a veces en odio? Respuesta: ¿no comprendes entonces que se trata de un castigo, aunque solo sea pasajero? Además, ¿cuántos hay que creen amar perdidamente porque solo juzgan por las apariencias y cuando están obligados a convivir con la otra persona, no tardan en reconocer que solo se trataba de una pasión material
Bien, entonces, sí, no siempre las uniones son las mejores aquí en la Tierra. Hay que tratar de entender cómo empezó todo. Se empezó por las vías que eran, empezó sin intereses, empezó sin segundas intenciones, ¿sí? Y si realmente empezó por afecto mutuo entre dos, porque las cosas que no empiezan bien, normalmente no terminan bien. Entonces, nosotros elegimos, supuestamente, normalmente nadie nos obliga a tomar ese tipo de decisiones de unirnos con alguien. Entonces, si lo hacemos a conciencia, sin segundas intenciones, normalmente no deberíamos equivocarnos. Y si pasa, entonces, bueno, ya sabemos que las uniones no tienen que ser indefinidas. Dentro del espiritismo es aceptado, como vamos a ver más adelante, la separación. No pueden haber separaciones o uniones indisolubles, pero hay que hacer, eso sí, todo lo posible porque esas uniones funcionen, porque también por algo es que nos encontramos en el camino, no es por casualidad, es por ley, sí que nos encontramos en el camino, pero Dios no nos obliga a ese tipo de uniones indefinidamente. Continúa la respuesta. Dice, no basta con que estéis prendados de una persona. No basta con que estéis prendados de una persona que os agrada y a la que suponéis en posesión de bellas cualidades. ¿Cuántas uniones hay también de personas que al comienzo parecían que nunca llegarían a entenderse y cuando uno y otro se han conocido y estudiado bien, concluyeron por amarse con un amor tierno y duradero, porque se basaba en la estimación? No hay que olvidar que el que ama es el espíritu y no el cuerpo. Y cuando la ilusión material se ha disipado, el espíritu ve la realidad. Hay dos clases de afectos, el referido al cuerpo y el que se expresa de alma a alma. Y con frecuencia se confunde a uno con el otro. El afecto del alma, cuando es puro y se funde en la simpatía, resulta durable. El del cuerpo, en cambio, es perecedero. He ahí por qué generalmente los que creían amarse con un amor eterno se aborrecen cuando la ilusión ya se ha desvanecido. Entonces, fíjense ustedes que no podemos saber por anticipado si la cosa funcionará o si no funcionará. Aparentemente, en algunos casos, parecería que todo es perfecto y no funciona, y en otros casos parecería que todo es no va a funcionar y sí pasa. Entonces, hay que tratar de mirarnos no con los ojos del cuerpo simplemente, sino con los ojos del alma, en el sentido de descubrir ese ser que está compartiendo con nosotros. No engañarnos, tratar de aceptar la realidad, y si la acepto, bueno, entonces adelante. Sí, pero o no pensar de que yo voy a cambiar a esta persona, que va a cambiar o que ella va a cambiar. No. Para eso es que es importante el periodo de noviazgo, el periodo de conocimiento. Ese es un estudio mutuo que se debe tener uno con esa persona, y para saber ya a qué uno se va con qué se va a encontrar, con qué temperamento se va a encontrar y si es compatible, digamos así, esa convivencia. Donde siempre tiene que haber un esfuerzo, lógicamente. El amor no es tema de ser amor a primera vista, es un tema de un esfuerzo, es como una plantica que hay que regar todos los días, como dice una canción, ¿verdad? El amor es un compromiso de afecto también. No es algo mágico, es algo que es que hay
que hay que trabajar, es un trabajo también el amor. Bien, la 940, la falta de simpatía entre seres destinados a vivir juntos no es también una fuente de pesares tanto más amargo cuanto que emponzoñan toda la existencia. Muy amargos, en efecto, responden los espíritus, pero se trata de una de esas desdichas cuya causa primera casi siempre sois vosotros mismos. En primer lugar, son vuestras leyes las equivocadas, porque ¿crees tú que Dios te obliga a permanecer junto a aquellos que te desagraden? Por otra parte, en tales uniones frecuentemente buscáis más satisfacer vuestro orgullo y ambición que la aventura de un mutuo afecto. Sufrís entonces las consecuencias de vuestros prejuicios. Miren que estamos en el año de 1857 con este libro, la primera mitad del siglo XIX, donde todavía el tema de la separación era un tabú, hasta en el siglo XX todavía fue un tabú, no sé si en el siglo XXI, ya no tanto, pero hace 166 años, cuando fue publicado este libro, todavía el divorcio era un tabú, especialmente para la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, y para otras iglesias también. Entonces, ¿qué nos están respondiendo los espíritus hace 166 años? Eso no da lugar, ¿verdad? Es una ley humana, también nos dice el Evangelio sobre el espiritismo, y como ley humana el matrimonio puede eliminarse, ¿sí? Si tú no te sientes bien con esa persona, después de haber hecho realmente un esfuerzo, una situación de trabajo íntimo, como dijimos, procurar esos afectos, procurar dar de nosotros, procurar perdonar, porque toda la moral cristiana debemos aplicarla en todas las áreas de nuestra vida y principalmente en el matrimonio, ¿sí? Entonces, pero si aún así no da lugar, no funcionan las cosas por más esfuerzo que hayan hecho o una o ambas partes, entonces se puede dar el divorcio y no llegar a esas etapas de, digamos, violencia intrafamiliar que es completamente innecesario. Entonces, está diciendo que en primer lugar son las leyes humanas que deben cambiar, en este caso el divorcio, y la otra parte es que hay que elegir mejor esa pareja, que no sea por orgullo y por ambición, sino por verdadero afecto, ya que sea desinteresado esa unión, ¿vale? Y entonces seguramente se evitarían esas uniones infelices. Pero en ese caso no hay casi siempre un inocente, contrapregunta a Kardec. Una víctima inocente, sí, y para ella es una dura expiación, pero la responsabilidad de su desgracia recaerá sobre quienes la hayan causado. Si la luz de la verdad ha penetrado en su alma, esa persona encontrará consuelo en su fe en el porvenir. Por lo demás, a medida que los prejuicios se vayan debilitando, las causas de tales desdichas privadas desaparecerán también. Y nosotros veíamos a principios del siglo pasado y a finales los derechos humanos han ido mejorando cada día más, pero entonces, por ejemplo, las mujeres prácticamente no tenían ni voz ni voto en los matrimonios a principios del siglo XIX o a principios del siglo XX o a finales del siglo XIX. Entonces, era lo que dijera el papá, o sea, una cantidad de abusos, pero eso, gracias a Dios, ha venido disminuyendo con el tiempo. Los prejuicios sociales, lo que decía ahora los espíritus en su respuesta. Entonces ya no deberían haber tantas causas. Ya si hoy en día hay uniones, porque siguen habiendo uniones, el caso de mis hijas, que son unas niñas jóvenes y están casadas, pero nadie las obligó, cero prejuicios. Bueno, si le pagan o no le va bien en esas relaciones, es por incompatibilidad de caracteres, pero no porque haya alguien le haya
hecho un prejuicio que se casaran con esta persona por raza, por posición social, en fin. Ya eso, ella fue libre de escoger, ya es más de ella misma, no por prejuicios sociales. Bueno, otra vez entonces aparece, como les decía, el tema de la prevención de la muerte. Empezamos por la pérdida de seres queridos y vamos a terminar con el tema de la prevención de la muerte otra vez. Dice 9:41. El temor a la muerte, que es para muchas personas un motivo de incertidumbre, ¿a qué se debe tal aprehensión? Ya que tiene ante ellas el porvenir. O sea, ¿por qué si sabemos que tenemos un futuro espiritual? Porque si en el interior del espíritu, de nosotros mismos, tenemos esa inmortalidad del alma, ¿por qué tenemos esa aprehensión a la muerte? Dice, es un temor equivocado. ¿Pero qué quieres? Tratan de persuadirla desde sus primeros años de que hay un infierno y un paraíso, pero que es más seguro que irán al infierno, porque les afirman que aquello que está en la naturaleza es para el alma un pecado mortal. Así pues, al avanzar en edad, si tienen algo de juicio, no pueden ya seguir admitiendo eso y se tornan ateas o materialistas. De esta manera se les lleva a creer que, aparte de la vida actual, no existe otra cosa. Está hablando entonces de las confesiones religiosas tradicionales, que más por el temor se procura que las personas cambien más por el temor que por la razón y por la convicción y por la lógica y por el buen sentido, ¿sí? Entonces, si se le está torturando desde que tú eres niño, repito que estamos hablando de hace 166 años, desde que eres niño, de que vas a ir al infierno eterno, de que vas a ir que te vas si no te portas bien, vas a estar separado de tus seres queridos allá en el mundo espiritual. Entonces, se termina o por ser materialista o por ser ateo, ¿cierto? Y entonces, en los dos casos, pues hay un temor a la muerte, ¿no? Y continúa la respuesta. En cuanto a los otros, los que han persistido en sus creencias infantiles, temen ese fuego eterno que ha de quemarlos sin consumirlos. La muerte no inspira al justo temor alguno, porque con la fe tiene certeza del futuro. La esperanza le hace guardar una vida mejor. Y la caridad, cuya ley ha puesto en práctica, le otorga la certidumbre de que en el mundo al que va a ingresar no encontrará ningún ser cuya mirada deba temer. En realidad, debería ser así, ¿verdad? Debería ser que las personas que tienen su conciencia tranquila, que han hecho todo el bien que han podido hacer, sin segundas intenciones, sin interés, no deban tener temor a la muerte. Entonces, los que más temen a la muerte de pronto tienen también algo en su conciencia que les señale que todavía no está preparado para ese momento, ¿no? Entonces, pero realmente los espíritas pues tenemos por lo menos esa convicción, esa fe de que nada muere, de que todo se transforma, de que continuamos nuestro recorrido espiritual en el mundo espiritual y que vinimos acá a progresar. Entonces, eso no quiere decir que el solo hecho de conocer esto nos lleve a ser mejores en el mundo espiritual. Tenemos que hacer el mismo o un mayor trabajo que todas las otras personas, los espíritas, porque se nos ha dado más, entonces se nos va a exigir más. Entonces, tenemos que ser mejores personas. Hay una nota de Kardec que dice que el hombre carnal, más apegado a la vida corpórea que a la espiritual, tiene en la tierra penas y placeres materiales.
Su dicha reside en la satisfacción efímera de todos sus deseos. Su alma, preocupada de continuo y afectada por la vicisitud de la vida, se halla en una ansiedad y una tortura perpetuas. La muerte le espanta, pues duda de su porvenir y cree que dejará en este mundo todos sus afectos y esperanzas. Entonces no se quiere separar, está materializado, apegado a su cuerpo, apegado a sus bienes, apegado a sus afectos, pero no, realmente nosotros debemos vivir con la plena, con el pleno criterio de que no nos vamos a llevar nada, ni siquiera a nuestro propio cuerpo. Eso no quiere decir que no vayamos a cuidar nuestra vida, a cuidar nuestras relaciones, a ser los mejores en todas las circunstancias posibles, porque eso sí nos vamos a llevar las buenas relaciones o las malas relaciones que tengamos con los demás. Eso sí nos lo llevamos realmente. Y continúa Kardec, el hombre moral, en cambio, que se ha elevado por sobre las necesidades ficticias que las pasiones crean, obtiene ya en la tierra disfrutes que el hombre material desconoce. La moderación de sus deseos confiere a su espíritu calma y serenidad. Feliz con el bien que realiza, no hay para él desilusiones y las contrariedades resbalan sobre su alma sin dejar en esta huella dolorosa. Entonces, ojalá seamos nosotros esos hombres morales, hombres y mujeres morales, que no nos apeguemos a nada de las cosas materiales. Usemos, pero sin abusar. Y que tomemos la existencia como un viaje que pronto pasará, que regresaremos a nuestra verdadera patria y que regresaremos, ¿sí? Pero siempre procurando ir mejorando día a día. La pregunta 942. ¿No pensarán algunas personas que esos consejos para ser feliz en la tierra son un tanto pueriles o infantiles? ¿No los considerarán lo que ellas denominan cosas comunes, verdades trilladas, y no dirán que en última instancia el secreto para ser dichoso consiste en saber soportar la propia desgracia? Respuesta. Hay quienes lo afirmarán, sí, y muchos, pero sucede con ellos lo que con ciertos enfermos a quienes el médico prescribe una dieta, querrían sanar sin acudir a los medicamentos y persistir indigestándose. Entonces, siempre Allan Kardec poniéndose allí como abogado de aquellas personas que esas respuestas no les parecerían de pronto las más complejas, sino que más bien unas respuestas sencillas a esas inquietudes, pero que en efecto los espíritus reafirman que esas son las respuestas y que lo que tenemos es que cambiar nosotros, ¿sí? Nadie va a cambiar por nosotros. Y ellos colocan el ejemplo de la dieta del médico, que muchos pacientes no querrían pasar por ella. Entonces, asimismo, muchas personas no aceptan estos consejos, estos planteamientos, estas instrucciones de estos espíritus superiores y preferirían quedarse pues, como están. O pensar de que hay que simplemente soportar la desgracia, la desgracia y ya, sin aceptar que es algo sano para nuestra alma, tolerar las aflicciones que visiten nuestra vida, porque son merecidas. ¿Sí? Bien. Y muchas gracias, hemos llegado al término de nuestra exposición. Si hay alguien que quiera decir algo, que quiera preguntar algo, con mucho gusto, tienen la palabra. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Todo está claro? ¿Preguntar algo, aportar algo? Bueno, entonces vamos a cerrar nuestra reunión.